Pues bienvenidos a una pequeña serie que vamos a hacer de pequeños capítulos con los bullinianos, con los que estamos trabajando aquí en Cala Montjuïc, en el restaurante del Bulli, ahora el Bulli 1846, y la intención es hacer una serie de pequeños capítulos, 12, serían 9 más 3, con los participantes, pues 9 de los de la segunda convocatoria, más 3 de los 3 que todavía están trabajando aquí desde la primera convocatoria, ¿vale? Como podéis ver, estamos en un lugar mítico en Cala Montjuïc, lo que había sido el mejor restaurante del mundo 5 veces seguidas, y más de uno de vosotros vais a reconocer el plano este. Sí, somos muy afortunados. Espero que el mar, las olas, no estén jodiendo el audio de la misma forma que las cacatúas con Miquel Guarro. Y nada, vamos a ello con la primera de la convocatoria y un personaje que ya veréis, la vais a flipar. Bueno, es Patricia Jurado. Un poco cuéntame quién eres, de dónde eres y dónde estabas trabajando hasta cuando llegaste aquí. Vale, a ver, ¿quién soy, no? Pues soy una persona curiosa que navego un poco entre dos mundos, entre la ciencia y la cocina y a lo mejor un poco en menor medida la nutrición. Soy de Blanes, o sea, soy catalana. Y antes de venir aquí he estado trabajando en Harvard, porque yo estudié en el Basque Culinary Center, y hice mi TFG, tuve la suerte de hacerlo en Harvard, como en un proyecto multidisciplinar que era sobre la recreación de las recetas de las tablas babilónicas, que se cree que son las recetas más antiguas de la historia de la humanidad. Y de ahí pues fui divagando entre diferentes puestos. Estuve dando clase en Science and Cooking, estuve dando clase en una asignatura que se llama Ancient Lives, como vidas antiguas, sobre como alimentación en Mesopotamia, coordinaba las public lectures, coordinaba el lab que se utiliza para dar la clase de Science and Cooking y un poco haciendo investigación de distinto índole. Debo decir que yo en el aula, en el brainstorming, yo estoy sentado enfrente de todo y tengo a todos mis compañeros como que el que dice detrás. Patricia la tengo detrás y da miedo oírla teclear con el ordenador. O sea, yo estoy enfrente y es como si me pasaran las balas en Vietnam, ¿vale? Teclea con una velocidad que puede estar hablando y tecleando a la vez. O sea, es una locura. Vale, te voy a hacer una pregunta basada sobre todo porque aquí estamos trabajando en base al método Sapiens. Entonces, me gustaría que me hicieras 5 céntimos de lo que es el Sapiens, pero para que lo pudiera entender mi madre. Y a partir de ahí te voy a preguntar, pues, ¿cómo lo aplicas tú en el trabajo que estás haciendo aquí? Vale, a ver, voy a unir creo las dos partes para ejemplificar a la vez que explico el método Sapiens desde mi perspectiva. Bueno, el método Sapiens para mí es como un faro, como que te guía, como para estructurar un proyecto. Bueno, se puede aplicar a distintos ámbitos, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, que estoy como proyecto individual curando y terminando un libro sobre ciencia y cocina, sobre el diálogo de la ciencia y la cocina, pues Sapiens me sirve para estructurar el proyecto y para estructurarme las ideas, porque Sapiens parte de la teoría de sistemas y está compuesto por distintos sistemas. Entonces, primero hay que empezar diciendo qué es la ciencia, o sea, por el método léxico, ¿no? Pues definiendo los términos. Este sería el primer método, definir los conceptos que vamos a utilizar luego en nuestro proyecto. Luego tenemos que compararlo o organizarlo. Pues, ¿con qué se puede comparar la ciencia? ¿Qué tipos de ciencia hay? Sería el método comparativo y el método clasificatorio. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué tipos de ciencia hay? ¿Con qué la podemos comparar? Luego sería, ¿dónde está la ciencia en el mundo? En la naturaleza, en el ser humano, ¿dónde la podemos encontrar? Que se diría como el método sistémico, que sería un poco más el más genérico. Y luego, ¿cuál es la historia de la ciencia, ¿no? Cómo hemos llegado al nivel científico que tenemos hoy en día, que sería el método histórico. Entonces, en orden un poco mejor explicado sería pues el método léxico-semántico, el método clasificatorio comparativo y luego tendríamos el semántico y por último, ya cuando hemos definido pues qué es la ciencia, los tipos que hay y un poco dónde se sitúa, pues ya acabaríamos con el método histórico, ¿no? Pues cómo hemos evolucionado. Guay. Y entonces, en el trabajo, porque nosotros aquí hacemos dos tipos de trabajos, los que son los individuales y los transversales. Los individuales van bastante enfocados en los intereses y en el perfil de la persona. Yo, por ejemplo, estoy con el tema de la pastelería y con el tema de los postres en el restaurante gastronómico. Tú, Patricia, ¿con cuál estás?
Pues yo estoy sobre todo con el libro de Ciencia y Cocina, que tiene como dos partes. El primero, que es comprender la ciencia, si no, no puedes comprender el diálogo que hay entre la ciencia y la cocina. Y luego está la segunda parte, que es el diálogo ciencia y cocina. Entonces sería pues curar este libro, que ya estaba bastante, la verdad, terminado, y acabar las 4 cosillas que le faltaban. Ole. Mira, yo, por quitarme la espinilla ya está, para decir, hostia, esas preguntas que todo el mundo se pregunta, y por ejemplo, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? Pues, o sea, es una pregunta que ha estado muy debatida y depende a quién le preguntes, te va a contestar algo distinto. Pero según la RAE, es una manera de obtener conocimiento que está en constante desarrollo, pero yo lo enfocaría como una forma de dar respuesta a las preguntas de todo el mundo sobre el mundo que nos rodea, a través de lo que sería un poco el método científico, que es la observación, la experimentación, el análisis, formularte una hipótesis. Pues utilizar el método científico para buscar respuestas a las preguntas sobre el mundo en general. ¿Por qué es importante para un cocinero saber de ciencia? A ver, para un cocinero saber de ciencia en mucho detalle no es imprescindible, pero hay muchas partes dentro de la ciencia que son vitales para un restaurante. Por ejemplo, el tema de la seguridad alimentaria. O sea, si tú quieres saber cómo conservar los alimentos, dar alimentos inocuos que sean seguros para el comensal, al final necesitas saber unos básicos sobre microbiología. Luego, por otro lado, si quieres optimizar el producto, cocinarlo de la manera más óptima posible, no sé, si tú eres pizzero, tendrás que saber lo que es el gluten, tendrás que saber lo que es la fermentación, ¿no? Para poder hacer la mejor pizza que tú puedas. O no sé, si quieres hacer el mejor pollo, pues tendrás que saber la composición del pollo, y que si lo hago entero al horno se me va a quedar seca la pechuga, mientras que la pata no se me va a hacer. Entonces, si tú quieres sacarle el máximo rendimiento al producto, también tendrás que saber los básicos sobre los procesos físico-químicos cuando lo cocino, así como su composición. Y no hace falta esto estar en la alta cocina para tener estos conocimientos básicos que te ayuden como a sacarle el rendimiento a la cocina que te guste y que tú hagas. Y ya ni te digo la pastelería, que tú eres pastelero, que al final la pastelería es pura físico-química, y si no tienes las nociones básicas es pura matemática también. Pero es con todo, ¿no? Es lo mismo que todo, cuando sí. pones la sal en un sofrito, ¿no? Antes, después de la cebolla, tal, para decir qué es lo que provocas. Total. ¿Cuáles serían los conocimientos básicos que debería saber un cocinero de este siglo? Del siglo XXI yo creo que tendría que tener conocimientos básicos sobre procesos físico-químicos más general, pero bueno, ordenando, tendría que saber la composición básica de los alimentos, de qué están compuestos, proteínas, carbohidratos, grasas, los conocimientos básicos sobre cada uno, ¿vale? ¿Qué es la proteína? ¿Por qué si meto el pescado en ácido se me cocina? O sea, entender que las proteínas se pueden desnaturalizar con ácido o con calor, pues entender que el carbohidrato coagula con calor, qué carbohidratos hay, pues las grasas, por qué se me va a quemar la mantequilla antes que el aceite. Y luego, aparte de la composición de los alimentos, pues un poco entender las maneras de transmisión del calor, para poder un poco jugar, pues no sé, con la rotaval, porque la rotaval me extrae el alcohol, o por qué puedo utilizar la runner y me sale más jugoso el pescado. Las maneras, por ejemplo, temperatura y calor no es lo mismo, y si yo meto la mano a 50 grados en aceite y en agua la tengo que sacar y en aceite no. Entonces, entender un poco los mecanismos también del calor, o un poco el estado de la materia, nos va a ayudar a entender cuál es la mejor manera de cocinarnos un pollo. Si lo quiero caramelizar por fuera, o bueno, hacer reacción de Maillard, porque caramelizar sería sin proteínas. Si quiero hacer una buena reacción de Maillard, pero que luego por dentro me quede jugoso, pues cuál sería la mejor manera. Entonces, creo que un poco la composición del producto y luego las técnicas de cocción, pero entenderlas más que solo saberlas y reproducirlas, porque entonces nunca vas a poder llegar más allá. Y si luego, bueno, quieres hacer vanguardia, pues obviamente entender la base de qué es una emulsión, qué es una espuma, qué son los texturizantes y por qué espesan, y luego ya irte a otro nivel, pues las fermentaciones, entender un básico, las 4 principales. Pero bueno. Y luego ya vas rascando esa superficie y vas hurgando y vas entrando ahí, ¿sabes? Y si te interesa, pues oye, vas para allá y hasta Harvard, ¿sabes? Luego, Sapiens. ¿Ha cambiado tu forma de ver o de trabajar en lo que ya trabajabas antes de venir aquí?
Hombre, la verdad que te sapienizas sin darte cuenta y ahora como que ya enfocas diferente la forma de trabajar. Ya enseguida, vale, primero tengo que saber qué es, antes de ponerme a entrar en materia. Creo que si hubiese curado este libro sin estar sapienizado, sin conocer el método Sapiens, hubiese ido mucho más directa a pues explicar las emulsiones, explicar sin ni siquiera haber entendido antes pues qué es la ciencia o qué es una emulsión. Hubiese ido ya como mucho más directa al grano. Creo que te ordena mucho más el conocimiento y que ahora cuando voy a encarar un proyecto puedo hacer un índice de manera mucho más automática y optimizar mucho más el proceso a la hora de crear. Es como, para mí es más fácil y más rápido de situar cualquier cosa en el momento, ¿sabes? Y ver como el total, lo que lo engloba y como una visión mucho más holística de esa cosa que estudiamos. No solo Eso quedándome en técnica pastelera, en lo que fue un París-Brest. No, ya veo el París-Brest en el restaurante donde está en el momento del postre. Pero ¿qué es el momento del postre? ¿Es lo mismo un postre en un restaurante que en una tienda? ¿Quién lo hace? ¿Es lo mismo un pastelero que un confitero que un repostero? ¿Sabes? Y es... Eso es, el hecho de cuestionarte siempre el status quo, yo creo que eso también me ha cambiado muchísimo, de reflexionar siempre sobre lo que haces y de lo que has aprendido, intentar desaprender para volver a aprender, cuestionarte lo que llevamos mucho tiempo habiendo conceptualizado sin ni siquiera entender. Yo creo que eso, desde que estoy aquí, estoy todo el día ahí reflexionando. Oye, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí para intentar hacer pues capsulitas así golosas. Y espero que hayáis entendido un poquito pues el tema de Sapiens, el tema de la ciencia. De todas formas, como vamos a pasar por todos los bullinianos que se dedican al Sapiens y están sapienizados hasta el tuétano, lo vais a pillar. Así que muchísimas gracias, Patricia, y hasta el próximo capítulo. Chao. Pues muy bien, seguimos con la historia de los podcasts dentro del Bulli. Con otro integrante más, Borja Sánchez, de la segunda convocatoria. Fe de ratas del capítulo anterior con Patricia. Dije, método Sapiens no es método, es metodología, ¿vale? Y luego también dije 5 veces seguidas, mejor cocinero del mundo. Luego ya nos dio y dijo, no, 4 más 1, ¿vale? Entonces nada, corregir esto que dije en el anterior y presentaros aquí a Borja Sánchez. ¿Quién es Borja? Bueno, ¿quién es Borja? Pues un niño. Borja, un niño andaluz, de Andújar y un trotamundo, diría. ¿Qué estabas haciendo antes de llegar aquí al Bulli? Bueno, justo antes de llegar, de hecho estaba en España, que me tuve que volver de Filipinas con el tema de la pandemia y tal, pero estaba en Filipinas. Estaba trabajando de director de un laboratorio, estaba asociado a un restaurante allí, se llama Galería Bachelet. La verdad que era un proyecto súper bonito. Yo no conocía Filipinas antes de llegar allí, pero la verdad que es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida laboral, sin duda. Y ahí estás haciendo I+D. Yo estaba trabajando en sí. ¿Siempre has sido cocinero? No, bueno, me dedico también al mundo de la tecnología, estoy estudiando ingeniería y tal. Lo que pasa es que sí que es verdad que desde pequeño está muy relacionado con el mundo de la gastronomía y de la comida y era como un poquito mi pasión, ¿no? Guay. Y entonces, ahora aquí en el Bulli, en la segunda convocatoria, ¿cuál es el trabajo que estás desarrollando tú en proyecto individual? El proyecto individual tiene un título largo y es, bueno, influencia del arte culinario japonés en Occidente a partir de la Edad Moderna en la restauración gastronómica. O sea, un título larguito. Es para flipar. O sea, ¿por qué has querido hacer o por qué te tira tanto a ti el Japón? ¿Y cómo ha coincidido que hagas esto sobre el japonismo, digamos, de alguna forma? La verdad es que es una pregunta difícil de contestar, no sabría si tengo la respuesta exacta, porque hace tanto tiempo que me enamoré tanto de Asia y específicamente, ¿no?, de la cultura japonesa, que ya como que un poco he perdido la referencia. Pero sí que es cierto que siempre, la primera vez que fui a Asia fue, de hecho, cuando estaba en el mundo de la ingeniería todavía y tal, y fui a Corea y fue un shock tan grande que yo dije, bueno, esto tengo como mínimo que conocerlo, ¿no? Y ha pasado el tiempo y allí me quedé. Te ha pillado. Muy bien. Con Patricia la última vez estuvimos hablando de los 5 métodos de la metodología Sapiens, que si recordamos bien son... léxico-semántico, clasificatorio, comparativo, sistémico, histórico. Va.
Y contigo nos vamos a centrar más en el léxico semántico, más que nada porque la semana pasada que nos hiciste la exposición del trabajo, me quedé bastante sorprendido con todo este tema, ¿no? Y me gustaría que me contases un poco más sobre este método, el del léxico semántico y conceptual, para comprender un poquito más la materia de tu trabajo. Vale, bueno, pues lo primero que tengo que entender es que el léxico, la aplicación del método léxico-semántico y luego el conceptual, ¿no? Son dos partes diferentes, ¿no? Al final el conceptual es cómo organizar bien todo ese léxico que tú has generado. Ya lo hablaste con Patricia, ¿no? Que era cada método un poco por encima, pero sí que es cierto que en mi trabajo sería el método por excelencia, ¿no? El más importante, aunque el sistémico siga siendo el centro, pero y es por una razón muy sencilla, es porque hablamos idiomas muy diferentes y porque además nuestro idioma ya no es que sean dos lenguas distintas, sino que además funcionan de manera completamente distinta. Ya es cuando vamos a la parte más que del léxico, a la parte del análisis semántico, ¿no? De qué significan las cosas. Y es lo que hablábamos, el lenguaje al final es la forma en la que tú tienes de entender el mundo, de entender lo que te rodea, y eso, si tiene un lenguaje diferente, evidentemente, pues modifica cómo entiende el mundo, y por eso quizás la mayoría de las veces no lo entendemos, ¿no? Y es básico entender qué quiere decir para una cultura y otra para llegar a comprender y buscar paralelismos. Completamente, completamente. De hecho, ha sido una de las cosas que me he dado cuenta en el desarrollo del trabajo, que es súper complejo intentar entender un concepto en base desde nuestro punto de vista. O sea, de alguna forma tú tienes que incluirte en su paradigma y tienes que darte cuenta de que para ellos las cosas significan, aunque signifiquen lo mismo, cuando estamos hablando a nivel léxico y tengamos ya una traducción, cómo ellos ven, cuál es la imagen que hay detrás de ese concepto es completamente diferente, ¿no? Recuerda el ejemplo que hablábamos del kamikaze, por ejemplo, ¿no? A mí se me quedó muy grabado porque es muy interesante cómo para nosotros, cuando tú escuchas o ves la palabra kamikaze, tiene una connotación que todas la tenemos clara, ¿no? El suicidio, todo son consecuencias de nuestra cultura, pero para ellos es completamente algo que viene de la divinidad y de su mitología, y es un concepto que no tiene una connotación negativa en ningún momento, ¿no? Qué bueno. Luego, ¿hay algún término que sea clave para entender o ser más consciente entre este abismo? Claro, es interesante esa pregunta, es muy interesante, porque quizá como término concreto no me aferraría a ninguno, pero sí a la forma en la que ellos se dirigen, como hablábamos, ¿no? Allá ellos no tienen género ni tienen números, y sí utilizan fórmulas de formalidad cuando se están dirigiendo a otras personas que cambian completamente este plano semántico en el que te mueves. Entonces yo no diría quizá un término, pero sí la estructura y el abstraerte y el poder entender desde fuera al final lo que decíamos, ¿no? Que un lenguaje no es más que la forma en la que tú entiendes el mundo. Vale. Luego otra cosa, el término de la cocina, ¿por qué el japonismo? Básicamente hay una influencia del japonismo en el buji, ¿no? Si puedes contar un poquito esto. Vale, el tema del japonismo es otro tema muy interesante, y además cuando siempre estamos haciendo diferenciación entre la gastronomía, entre la cocina y el arte, aquí cuando entramos en el estudio del japonismo te das cuenta de que está hiperrelacionado y el lenguaje está de por medio, es lo que lo conecta todo. De hecho, el japonismo como concepto, si alguien hace una búsqueda, lo primero que encontrará son los impresionistas, los pintores impresionistas que se quedaron prendados de lo que era Japón, y que ahí comenzó el tema de la influencia sobre Occidente a nivel artístico. Pero luego en el japonismo gastronómico, el que nosotros trabajamos muy posterior, a partir del Bulli, ¿no? De esa visita de cuando fueron todos los del Bulli, bueno, Ferran, y estuvieron allí flipando, ¿no? Porque claro, era otro mundo tan increíble, y es un tema complejo el tema de la influencia, porque además, de hecho, si recordamos, ya se habla algo de algunos productos de la Nouvelle Cuisine, ese es mi trabajo, intentar encontrarlo, pero sí, desde luego, si tenemos que hablar de japonismo en cocina, la primera referencia es Tanobu, ¿no? Pero el Bulli. Luego, otro término que te he escuchado mucho decir a ti es el de la cocina kaiseki. La cocina kaiseki, que además es un tema largo de explicar y un tema largo de hablar, porque desde nuestro punto de vista, a día de hoy, podríamos decir que es un tipo de cocina dentro de los tipos de cocina japonesa, pero cuando vamos al análisis léxico-semántico y sobre todo etimológico, es otra parte que, de hecho, el análisis etimológico nosotros lo solíamos situar dentro del método histórico, pero en mi trabajo, por lo menos, es una parte básica del léxico semántico, porque no puedes entender ningún léxico, no puedes entender el significado que tiene
si no entiendes el origen, ¿no?, de las palabras. Cuando hablábamos de que kaiseki al final, la concepción actual que tenemos es la confluencia de características de 8 términos diferentes que se escriben diferentes, que se leen kaiseki, pero que tienen orígenes muy diferentes. O sea, estamos mezclando cosas que son la cocina vegana budista con la cocina del servicio del sake, por ejemplo. Lo que es una fiesta con lo que es el veganismo en Japón, y a partir de ahí sale lo que hoy en día conocemos como kaiseki. O sea que es un tema bastante complejo y largo de abordar. O como diría Ferran, un pollo importante. Pollo importante. Pollo importante. Guay. Pues otra cosa. A ti, la metodología Sapiens, si no lo hubieras conocido y hubieras empezado con este trabajo sin esto, ¿hubiera sido muy diferente? Hubiese sido completamente diferente, por supuesto. Quizás sí es cierto que al tener mi trabajo esta connotación léxico-semántica que hablamos, o sea, cualquier persona que quiera analizar algo sobre Japón y que no conozca la metodología Sapiens, me imagino que empezaría por un análisis léxico-semántico, aunque sea solo buscando palabritas en el diccionario, ¿no?, o entendiendo qué es lo que significan los términos sobre los que está investigando. Pero sí que es cierto que la metodología es muy completa y hemos estado solo con el léxico semántico, pero sin la aplicación del resto de métodos, sin tú poder situar dónde está este conocimiento, no puedes generar tu propio léxico, ¿no? O sea, todos los métodos beben unos de otros y todos del sistémico, desde luego. Desde luego no hubiese sido lo mismo, ni hubiese tenido los mismos resultados, ni nada. Hemos hablado del método léxico semántico conceptual, ¿vale? Pero hay que entender también que dentro de la metodología Sapiens el orden de los métodos al final no altera el resultado, ¿vale? Yo lo dejaría aquí porque vamos bien de tiempo y tal, y nada, muchísimas gracias. Yo creo que hemos entendido más este método y nada, merci. Nada, un placer. Ali, hasta luego. Hey, ya, a ver, fellas. Vale, pues muy bien, bienvenidos otra vez a esta miniserie de podcast dentro del Bulli 1846, donde estamos conociendo un poco a los integrantes de esta segunda convocatoria, más los 3 que todavía siguen de la primera. Esta vez tengo conmigo a David Himmelfarb, y nada, voy a dejar que se presente él con la misma pregunta que suelo hacer siempre. ¿Quién es David Himmelfarb? Bueno, pues David Himmelfarb, tú a mí personalmente ya me conoces, pues yo soy un periodista que pues de momento está teniendo la suerte de que está pudiendo reunir las dos cosas que más le interesan en este mundo, que son eso, el periodismo por un lado y la comida, la gastronomía por el otro. Entonces podríamos decir eso, soy un periodista gastronómico, pero básicamente es alguien que tiene la suerte de poder hacer las dos cosas que más le gustan, que son comunicar y comer. ¿De dónde eres? Yo soy de Barcelona, he nacido en Barcelona, pero bueno, mis dos padres son de fuera, mi padre es argentino y mi madre es alemana. ¿Qué estabas haciendo antes de llegar aquí al Bulli 1846? Yo antes de esto me dedicaba al tema de los eventos gastronómicos, estaba trabajando en Fira de Barcelona, en el equipo de prensa de las ferias gastronómicas de allí, o sea, de alimentaria, de Fòrum Gastronòmic, de la Barcelona Wine Week, etc. Básicamente eso, eventos gastronómicos. Qué guay. Y ahora aquí, dentro del Bulli 1846, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué estás desarrollando? ¿Qué has desarrollado ya? Hoy aquí ya lo sabes, he hecho varias cosas. Yo empecé, bueno, creo que ya lo sabemos. O sea, aquí tenemos como por un lado los proyectos transversales, ¿no?, que son los que hacemos todos paralelamente, y por el otro lado tenemos estos proyectos personales que son los que desarrollamos de forma individual. El principal proyecto que he desarrollado yo a nivel individual es el manual de análisis de un restaurante, que es básicamente esto, ¿no?, una especie de un proyecto que consiste en desarrollar una guía para acercarle al público general, digamos, la forma más eficiente, podríamos decir, de analizar un restaurante en todas sus vertientes, ya no solo a través de la comida que nos sirven en el plato, sino también a partir de la iluminación, del ambiente o incluso también de cómo se constituye como empresa. Y ese es bueno, si ya lo sabes, es uno de los proyectos que yo ahora la semana pasada recién acabé, y pues por el camino me han salido bastantes más, tengo unos cuantos. Ahora, pues por ejemplo, de aquí a 2 días, pues tengo la suerte de que me voy a Madrid Fusión, acreditado para el Bulli. Y pues el proyecto consiste en que yo vaya a Madrid e intente captar un poquito cuál es el ambiente que se respira en la gastronomía en este primer evento post-COVID, ¿no? Y entonces aparte de eso, o sea, atender a las ponencias, ver qué se explica, explicaros luego a vosotros, etcétera. También me voy a dedicar a entrevistar a varios de los ponentes que hay allí
poniendo el foco en algunos de los proyectos que os interesan a vosotros, como quien dice, entrevistando a algunos de los ponentes para vosotros, ¿no? Para atender a vuestros proyectos. Corrígeme si me equivoco, pero yo creo que es tu primer Madrid Fusión, pero no es tu primer evento gastronómico tocho. No, claro, bueno, yo antes hacía estos eventos para Alimentaria, entonces no, claro, yo sí que es la primera vez, sí que es verdad que es la primera vez que voy a Madrid Fusión. Que, Pero bueno, también pues, has cubierto Mistura. Claro, yo antes, claro, hace unos años, claro, yo estaba trabajando yo estuve viviendo en Perú, trabajaba en Perú, y yo Mistura no lo cubrí, de hecho yo trabajé en el equipo de prensa de Mistura, efectivamente, o sea, bueno, para quien no lo conozca, Mistura era el principal evento gastronómico de Perú, que bueno, vehiculó un poco también todo este boom gastronómico que vivió Perú en su momento, hace unos pocos años. Entonces el evento en su momento era realmente muy importante para el país, de hecho en su momento lo inauguraba el mismo presidente del gobierno, etc. Y sí, o sea, la experiencia ya la tengo, o sea, y el impacto que pueden tener estos eventos, pues sí, efectivamente ya lo tengo, y entonces pues por eso también me parece interesante a mí poder visitar Madrid Fusión, vaya, en un año como este, ¿no? En el que básicamente la gastronomía ha sido uno de los principales afectados por la pandemia. ¿Y cómo crees que vas a encarar este nuevo evento que vas a conocer ahora, conociendo también el tema de la metodología Sapiens? A ver, es que está directamente relacionado, claro, yo no voy en tanto que periodista independiente, como quien dice a Madrid Fusión, yo voy en tanto que investigador prácticamente, más que como periodista voy más como investigador para el Bulli. O sea, yo las preguntas que estoy escribiendo, que estoy preparando para las entrevistas, tienen más que ver casi con una voluntad investigativa, en el sentido de que yo lo que quiero no es tanto pues hacer cosas más genéricas como pues qué has dicho en esta ponencia o quién eres tú. Yo lo que quiero es profundizar en temas muy concretos que tienen que ver con un conocimiento bastante más amplio que hemos desarrollado ya sobre cada cocinero y sobre la gastronomía en general. Mi intención, por ejemplo, es entrevistar a Duri, ¿no? De Mugarich. Pues yo le quiero preguntar cosas muy concretas y muy específicas sobre la creatividad, que es uno de los temas centrales aquí, ¿no? Sobre sostenibilidad también, que es otro de los temas que tocamos mucho aquí. Entonces mi enfoque es ese, no es tanto aplicar la metodología Sapiens a mi trabajo allí, porque mi trabajo es periodístico, pero sí que tiene mucho que ver con todo lo que trabajamos aquí en el día a día, ¿no? Que es básicamente un trabajo muy amplio de reflexión y filosofía en torno a la gastronomía. Ole, guay. Y para volver un poquito al trabajo que ya tienes, al primero que hiciste, que ya está como cerrado ya para darle el lacito, que voy a leer básicamente el título, corrígeme otra vez, ¿Cómo comprender un restaurante? Manual para el análisis del restaurante gastronómico. Perfecto. Hay uno de los métodos, dentro de la metodología con la que estamos trabajando aquí, que a mí me gusta mucho para tu trabajo, que es el clasificatorio. ¿Podrías contarnos un poquito en cómo se empaqueta este método dentro de este manual? Sí, a ver, el clasificatorio, bueno, ya creo que ya se sabe, es uno de los 5 métodos que hay, ¿no? Dentro de Sapiens, y creo que ya te lo había comentado alguna vez, que a mí al principio sobre todo era de los métodos que menos me gustaba, básicamente porque era el que menos entendía tampoco. Clasificatorio básicamente consiste en coger el objeto de estudio que tenemos y elaborar listas a partir de las cuales que nos permitan entender el objeto de estudio. Lo explico con esta misma mesa, ¿no? Una mesa la podemos entender según el número de patas, ¿no? Si tiene 3 patas, 4 patas, 5 patas, 10 patas, 15 patas. Una mesa la podemos entender en función del material con que se haga, de madera, de metal, de aluminio, de plástico, etc. Una mesa la podemos entender a partir de la forma que tenga, si es redonda, si es cuadrada, si es triangular, etc. Y así básicamente hasta el infinito. Tú un objeto de estudio siempre lo puedes definir en función de muchas cosas, y el método clasificatorio lo que consiste es en encontrar todas esas cosas que definen un objeto y hacer clasificaciones, tantas como quieras, tantas como te sea posible dentro del tiempo que tienes para estudiar, evidentemente. Y es básicamente para definir el método de estudio, es lo que te decía alguna vez. Para mí el método clasificatorio lo que hace no es tanto definir en sí qué es el objeto de estudio, sino definir cuáles son los límites del objeto de estudio, ¿no? O sea, nosotros no estamos definiendo qué mesa queremos estudiar,
cómo va a ser la mesa que queremos diseñar a partir de nuestro estudio, sino cuáles son todos los límites, todos los elementos que configuran una mesa. Un poco como cuando hacemos esos dibujos de sombras, ¿no? Que dibujamos solo el contorno para acabar quedándonos con la forma del objeto que estamos contorneando, vaya. Para mí el clasificatorio funciona un poco así. Nosotros tenemos el objeto y con las clasificaciones vamos delimitando con la mesa, ¿no? Número de patas que puede llegar a tener, número de colores que puede llegar a tener, número de materiales con el que se puede construir. Y a partir de aquí, a partir de lo que descartamos con las clasificaciones, acabamos construyendo el contorno del objeto de estudio que estamos estudiando con este método y con los otros 4 del método Sapiens. Luego, ¿has sacado alguna conclusión clara del manual en sí? Esos 5 puntos que digamos, ¿en qué me debo yo fijar cuando voy a un restaurante? Sí, o sea, a ver, yo de entrada pensaba que era como un trabajo bastante inasible, ¿no? Porque me parecía como algo, pues analizar un restaurante al fin y al cabo es algo que hacemos todos, ¿no? Y, o sea, para lo que sí que me ha servido el trabajo es para ver que tú sí que puedes llegar a cerrar un proyecto que tenga cierta voluntad de exhaustividad a la hora de fijarse en un restaurante, ¿no? A la hora de analizar todos y cada uno de los puntos en los que hay que reparar cuando nos fijamos en qué es un restaurante, ¿no? Esa es una de las cosas, la exhaustividad, y la otra es la voluntad de objetividad. Es otra cosa en la que yo, pues, como periodista, no confío mucho. Y sin embargo sí que es verdad que el trabajo, pues, ya solo por el hecho de existir, tiene un sesgo y tiene una ideología y tiene una posición, pero la voluntad del trabajo no es solo ser exhaustiva a la hora de analizar un restaurante, sino que también es ser tan objetivo como sea posible. La intención es que tú cuando leas el manual, cuando utilices el manual y te enfrentes a un restaurante, no juzgues el restaurante, sino que tengas todos y cada uno de los elementos que existen en un restaurante y que simplemente los puedas reseñar. Por poner un ejemplo, ¿no? La iluminación. La intención del manual no es que tú juzgues si la iluminación es excesiva o es demasiado poca, si es alta o baja. La intención es que tú reseñes con la mayor objetividad posible cuál es el nivel de iluminación del restaurante. Y así con todo, con el estilo de la reserva, con la decoración, con el tamaño del restaurante, etc. Y a partir de todos los elementos, tan objetivos como sea posible, reseñados, pues tú ya te puedes hacer una idea del restaurante y a partir de ahí sí, efectivamente, emitir un juicio y considerar, en tu opinión, si ese restaurante responde a lo que tú entiendes por un buen restaurante o un mal restaurante, ¿no? ¿Se sabe a quién va a ir enfocado el manual? No, en principio, a ver, o sea, pues con el clasificatorio, esa es una buena manera de aplicar el clasificatorio, ¿no? El manual en función de a qué público te diriges. A periodistas especializados, periodistas no especializados, gente de a pie. Ya te lo decía alguna vez, yo tal y como yo me he planteado el manual siempre, pues podría llegar a usarlo mi madre. A ver, mi madre si coge el manual y se va a un restaurante se acaba volviendo loca, porque mi madre no va a un restaurante a eso, ¿no? Pero la intención es que tú puedas utilizar el manual en fragmentos, ¿no? O sea, tanto como a ti te interese. Por lo tanto, el manual es un proyecto de máximos, en el sentido de que, pues si lo coge alguien especializado, a quien realmente le interese el análisis exhaustivo de un restaurante, puede aplicarlo punto por punto y acabar haciendo un trabajo de muchas páginas y de mucho tiempo dedicado a un restaurante en concreto. Pero si no, pues alguien también puede ir solo y fijarse en las 4 cosas básicas, ¿no? La iluminación, la decoración, la comida, evidentemente, el servicio, las 4 cosas en las que más o menos todos nos fijamos cuando vamos a un restaurante, y a partir de allí pues ya tener unas herramientas, digamos, para emitir un juicio acerca del restaurante. Casi nada. No, es heavy, ¿eh? Nada, oye, yo creo que bien. Yo lo he entendido bastante bien. Espero que sí. Además, yo os voy preguntando a cada uno también sí. por el método que a mí más pues me baile o lo que sea, pues para fijar estas cosas. Y estos vídeos nos pueden servir para estas cosas, ¿no? Nada, David Imelfart, muchísimas gracias. Y gracias. hasta luego. Adeu. Muy bien, pues seguimos otra vez aquí en el Wii 1846. Lo que una vez fue el mejor restaurante del mundo, 5 veces, 4 seguidas más una. Y tenemos a otro personaje más. Esta vez es Nerea Martín. Nerea Martín forma parte de la primera convocatoria que se hizo. Y nada, voy a dejar que lo explique ella. Primero, ¿quién es Nerea Martín? Uy, vaya pregunta. Soy estudiante de Administración y Dirección de Empresas. Bueno, ahora estoy en cuarto, me queda un añito para acabar la carrera.
y no sé qué más quieres saber sobre mí, pero bueno, me considero una persona muy proactiva, con iniciativa, soy muy curiosa y también eso es lo que me trajo hasta aquí. Y no sé... Mira, esto no estaba mucho dentro del guión, pero todavía no has terminado la carrera. No, tengo 22 años. Y no tengo muy claro qué quiero hacer cuando acabe la carrera, ¿eh? Por si me lo preguntas después. Grande. No sé qué quiero hacer después. Es tan amplia la carrera que no sé por dónde voy a tirar. Tengo que verla aún. Y tú eres de la primera convocatoria. Sí, ¿Cómo fue la primera convocatoria? muy bien. Una pasada, una experiencia única y cuando tuve la oportunidad de volver en enero dije de cabeza, vuelvo. ¿Cómo supiste de la primera convocatoria y quién te aupó para hacerla? Como estaba en la uni, como comentaba, en tercero, tenía un profesor que tiene mucha relación con Ferran, que es Master Planellas, entonces me dijo que había este programa, bueno, esta convocatoria y que me apuntara, que creía que podía encajar en el perfil y por eso me apunté. Qué Me lo grande. dijo un profesor. ¿De dónde eres? De Vilanova y Geltrú, en la costa del Garraf. Ahora preguntaría qué estás haciendo antes de venir aquí, pero ya lo sé, estás en la universidad. Exacto. Vale, luego, ¿cuál es el trabajo que estás desarrollando ahora aquí? Vale. Bueno, estamos en dos proyectos. Uno de ellos es un libro con los miembros de la primera convocatoria sobre innovación. Entonces hemos cogido 77 frases de Ferran sobre la innovación en las pymes, que son los 77 días que pasamos durante la convocatoria. Y estamos haciendo reflexiones. Entonces yo llevo un poco la organización y todo este proyecto con los de la primera convocatoria. Y luego aparte mi proyecto personal, individual que estoy desarrollando aquí es comprender los elementos de una empresa para poder gestionarla y administrarla de manera adecuada. Cuéntame un poco más sobre este proyecto porque me parece bastante top. Al final, Sapiens, hay un método que es el método sistémico, que es situar el objeto de estudio dentro de la empresa, bueno, de la naturaleza, del ser humano y luego de la empresa. Entonces, un poco lo que estamos haciendo es entrar en esta parte de la empresa y ampliar lo que había en Sapiens. Y aparte de eso, pues tratar otros temas, ¿no?, más enfocados a las pymes, que en Sapiens no se contemplan. Ahora, tontamente, ¿qué es una empresa? Y con la metodología Sapiens, ¿qué has hecho? Vale, una empresa es una organización formada por personas que tienen un objetivo común y que se encargan de satisfacer necesidades. Y hablamos de empresa y no de organización porque al final tiene unos fines económicos. Entonces lo que hemos hecho es, primero, definir qué es una empresa, qué tipos de empresa hay, que hay muchísimos tipos, porque hay muchos criterios distintos para clasificar una empresa, ya sea la forma jurídica, los tipos de clientes a los que se dirige, el tipo de modelo de negocio, el tamaño. Y después hemos entrado en el comparativo, comparando empresas con otro tipo de organizaciones. Hemos hecho el clasificatorio, como comentaba, de los tipos, y después el sistémico, hablando de dónde está la empresa en el mundo, y el histórico, un poco cuál es la historia de la empresa, cuando empezaron las primeras empresas y todo esto. Y luego, sobre todo esto que comentaba, en el libro nos hemos focalizado en las pymes, que es un tipo de empresa, pero hay muchísimas más, y no hablamos de otros tipos de organizaciones, solo de las pymes. Por lo tanto, la metodología Sapiens te ha servido para desgranar, para sacarle el esqueleto a lo que es la empresa, ¿no? Para estructurar Esta el libro, pyme. sobre todo, claro. Y enfocado el trabajo al restaurante gastronómico, a la gastronomía, No, en general, no nos hemos focalizado. Sí que es verdad que a veces ponemos algún ejemplo, pero no solo de restaurantes, sino hasta de peluquerías o cualquier cosa. Porque nos focalizamos en pymes, sobre todo, que quieren sobrevivir y gestionar bien todos sus recursos para poder, sobre todo, sobrevivir, eso que comentaba. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de formar una empresa, hacer una empresa? ¿Qué es lo que...? Yo creo que lo que aportamos con Sapiens es esto que comentabas, decodificar cuáles son los elementos que tiene una empresa. O sea, qué tenemos que tener en cuenta para crear una empresa o para poder gestionar una empresa adecuadamente. Entonces, sí que es verdad que el comprender las partes no significa comprender el todo, porque la suma de las partes no es el todo, sino hay muchas otras cosas. Pero al final, comprender cuáles son los elementos y las conexiones entre estos te ayuda mucho a tener una visión global de la empresa y poder gestionarla. Ya ves. No, es alucinante porque Nerea, la primera semana cuando llegamos aquí al Bulli, nos dio una charla que a mí, o sea, se me cayó todo en el suelo, porque realmente, o sea, yo llevo 19 años trabajando en pastelería, en cocina y tal, y todavía no sé muy bien lo que es una empresa. Y mira que tengo mi pequeña empresa, pero oyéndola a ella, escuchándola, me di cuenta de que
se me escapaban tantas cosas y creyéndome yo que con el romanticismo de saber trabajar bien o habiendo trabajado en X restaurantes, pues ya podía montar lo mío y me estoy dando cuenta de que no. ¿Dónde podremos ver tu trabajo publicado en algún sitio o algo? Aún no sabemos si será una web o será un libro, pero sí, seguramente, o eso, en formato online o en papel, seguro que sí. ¿Esto te va a servir para la universidad? Ya no solo tu trabajo, sino la metodología que utilizamos aquí. Yo creo que me va a servir sobre todo a mí misma personalmente, me ha cambiado bastante la manera de pensar, de estructurarme, y también es verdad que para hacer trabajos o lo que sea también, o en una empresa, al final, tener en cuenta cada uno de estos elementos como conjunto también me servirá. Porque sí que es verdad, por ejemplo, en la universidad, o cualquier economista o persona del mundo de la empresa sí que habla de elementos concretos, pero no habla del conjunto de los elementos. No hay ningún modelo que hable de todos los elementos que componen una empresa. Entonces, el tener esta visión global de toda la empresa, yo creo que me va a aportar muchas cosas positivas. Ole. Luego, dentro de lo que decía yo de que no tengo nociones, bueno, no sé, es decir, es básico a la hora de, para un cocinero, para un pastelero, el primero saber esto antes de montar algo, ¿no? Y no lo hacemos así. Y no solo antes de montar algo, sino también, al final, los cocineros, pasteleros, forman parte de una empresa, o sea, trabajan en una empresa. Entonces no está de más que, aunque no vayas a crear tu negocio, también sepas dónde estás trabajando y conozcas eso, la zona donde estás trabajando, el ámbito y la empresa, ¿no? Los elementos que la componen y todo. No solo para montar un negocio, al final, ¿sabes? Ahora, te queda poquito para terminar aquí en el Bulli. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Qué voy a hacer después del Bulli? Bueno, eso, me quedan nada 3 días y me iré a Guatemala, a una asociación, a colaborar con ellos, que son pequeños emprendedores que quieren montar sus negocios, entonces ayudando un poco en lo que pueda. Y nada, y luego me queda el Erasmus de la uni, que aún no lo he hecho. Y eso, o sea, Estados Unidos, Erasmus y Guatemala. ¿Los vas a sapienizar? Claro, eso siempre. eso siempre. Muy bien. Oye, pues nada, Nerea, muchísimas gracias. Estabas nerviosa, pero el que está nervioso soy yo. Y nada, muchísimas gracias y seguimos con los bullinianos. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo.